Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Hoy conocerás la historia de Ragnar Akonson, el hombre que jamás quiso ser rey, pero que fue obligado a levantar la espada no por gloria, sino por supervivencia. Traiciones internas. Un asedio implacable. El peso de un legado manchado de sangre. ¿Será que un solo guerrero puede sostener el futuro de todo un pueblo? Prepárate para una saga de dolor, honor y redención, donde el último escudo de Jorvik no es de hierro, está hecho de alma, sacrificio y destino. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata de victorias fáciles, trata de leyendas forjadas en la tormenta. Capítulo 1. El peso de la corona no elegida. El viento cortaba las orillas de Jorvik con una furia incontrolable, una tormenta de invierno que no parecía querer cesar. La ciudad estaba acostumbrada al clima severo, con cielos nublados y el sol oculto tras capas espesas de nubes. Pero aquella mañana, el viento no era el único que cortaba los ánimos. La noticia de la muerte de Erik Akonson, el líder más joven y carismático de Jorvik, se esparció con la velocidad de un incendio, incendiando corazones y mentes. Jorvik era una de las mayores ciudades vikingas, famosa por su fuerza militar, sus largas expediciones de saqueo y la grandeza de sus reyes. Pero la muerte de Erik, hijo de Akon, estaba a punto de sacar a la luz una verdad más oscura. El futuro de la ciudad estaba en juego, y un nuevo líder tendría que asumir la responsabilidad. Pero ¿quién podría reemplazar a Erik, cuyo carisma y habilidades en combate eran insuperables? Ragnar Akonson, el hermano mayor de Erik, no era el elegido, ni el preferido. Era el guerrero que vivía a la sombra de su hermano. Mientras Erik lideraba la ciudad y las tropas en sus expediciones, Ragnar se destacaba solo por su fuerza en el campo de batalla. Sin embargo, cuando Erik cayó, fatalmente herido por una lanza sajona, Ragnar se vio cargando con la responsabilidad que nunca quiso. La sangre de Erik aún estaba fresca en las piedras del campo de batalla, y los ecos de los gritos de guerra parecían disiparse, pero la tragedia apenas comenzaba. Ragnar sabía que ahora, más que nunca, Jorvik necesitaba un líder. No era el hombre ideal para ello, pero las circunstancias no le dejaban otra elección. Con el dolor de perder a su hermano y el peso de un legado aplastante sobre sus hombros, Ragnar se encontraba ante un dilema: seguir los pasos de Erik o abandonarlo todo y perderse en la oscuridad de las montañas. Pero Jorvik no podía ser dejada a merced de la debilidad o la duda. La ciudad necesitaba un liderazgo fuerte, y, aunque Ragnar dudara de su capacidad, no podía darle la espalda al destino que lo aguardaba. La sala del consejo estaba llena de miradas penetrantes, de viejos guerreros y líderes de clanes que ansiaban respuestas. Ragnar Akonson se sentía más pequeño que nunca, rodeado de voces que cuestionaban su capacidad. No tenía la presencia de Erik ni la confianza natural de los otros líderes. Las palabras de su padre, Akon, aún resonaban en su mente, recordándole el peso de la corona que jamás quiso cargar. Los consejeros empezaron a debatir, como siempre. Las voces se mezclaban, algunas desesperadas, otras cínicas. La ciudad necesitaba un líder, pero la elección de Ragnar no parecía natural. Gorn, el comandante del ejército y viejo amigo de su padre, fue el primero en levantar la voz contra su liderazgo. Ragnar, dijo Bjorn con una risa seca, no es momento para dudar. Jorvik necesita un líder fuerte, alguien que pueda luchar como Erik, alguien que pueda mantener la ciudad segura. Tú, hermano de Erik, no eres más que un guerrero, un hombre de espada, no de política. Ragnar sintió el peso de las palabras, aunque sabía que no eran del todo falsas. No era un líder de grandes discursos, ni tenía el talento diplomático de Erik. Pero la vida de un vikingo no se basaba solo en la habilidad para gobernar, sino en la fuerza y el coraje para actuar en tiempos de crisis. Y ahora, más que nunca, Ragnar sabía que era tiempo de actuar. El consejo, dividido, finalmente guardó silencio. En silencio, miraron a Ragnar, esperando su respuesta. Jorvik será protegida, dijo, con la voz ronca. No importa lo que digan. Haré lo que sea necesario para garantizar la seguridad de nuestra tierra. Si mi espada es lo que se necesita, con ella lucharé. La decisión estaba tomada, pero eso no significaba que sería fácil. Ragnar sabía que, al ser proclamado líder de Jorvik, tendría que enfrentar desafíos que nunca había imaginado. El mayor de ellos no vendría de los sajones ni de enemigos externos, sino desde dentro de su propia ciudad. Ragnar comenzó a preparar la defensa de Jorvik,
consciente de que los sajones no se rendirían fácilmente. El consejo estaba dividido, y las facciones internas crecían. Algunos líderes de clanes vikingos cuestionaban la autoridad de Ragnar, y eso solo aumentaba el miedo a una posible rebelión interna. Jorvik podía ser la joya del norte, pero sin unión, la ciudad se perdería. Ragnar lo sabía mejor que nadie. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para la próxima incursión. Los sajones, implacables como siempre, estaban cada vez más audaces. La flota enemiga se acercaba a las costas de Jorvik, y la tensión se respiraba en el aire. Ragnar estaba en todas partes al mismo tiempo, coordinando los preparativos, revisando los planes de defensa y tratando de mantener alta la moral de sus guerreros. El peso del liderazgo no podía ser más evidente. Pero, en medio de todo eso, Ragnar no podía apartar los ojos de Bjorn. Algo en él le incomodaba. Ragnar sentía que el comandante del ejército no era completamente leal, como debería ser. Algo no está bien, pensaba Ragnar mientras observaba a Bjorn comandando a las tropas, su mirada demasiado enfocada en su propia gloria. El comandante parecía más preocupado por su imagen que por la supervivencia de Jorvik. El dilema era claro. Ragnar debía preocuparse por los sajones y los enemigos externos, pero la traición interna de Bjorn parecía ser un peligro aún más inminente. Capítulo 2. La traición en las sombras. El tiempo estaba en contra de Ragnar. El viento traía la promesa de tormenta, pero no solo en las aguas agitadas que rodeaban Jorvik. Dentro de la ciudad, algo más insidioso se movía en las sombras. Mientras los preparativos para la batalla contra los sajones se intensificaban, Ragnar no podía ignorar las señales que surgían en torno a Bjorn. Sus ojos eran fríos y calculadores, como si solo esperara el momento adecuado para dar un golpe fatal. Ragnar se apartó por un momento de la agitación del campo de batalla y, por la noche, se dirigió al salón de Leif, el estratega de guerra y amigo leal. Leif, con su mente aguda y siempre un paso adelante, rápidamente percibió la creciente tensión en Ragnar. «¿Estás pensando lo mismo que yo, verdad?», preguntó Leif, con una expresión grave. Ragnar no respondió de inmediato. Sabía que no podía ser precipitado, pero las evidencias se acumulaban. «¿Confías en Bjorn?», preguntó Ragnar, con la mirada fija en las llamas que ardían en la chimenea. Leif dudó antes de responder. Bjorn ha sido un aliado fiel, pero es difícil ignorar el cambio que ha ocurrido en él. Parece más interesado en el poder personal que en el bienestar de Jorvik. Si me preguntas a mí, algo no está bien. Ragnar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Leif tenía razón. Bjorn ya no era el hombre que conocía. Sus acciones, sus palabras, sus miradas, todo indicaba una traición inminente. Pero Ragnar no podía actuar sin pruebas concretas. Necesitaba una pista, algo que demostrara que el comandante estaba involucrado con los sajones. Aquella noche, Ragnar tomó una decisión arriesgada. Convocó a algunos de sus guerreros más confiables y comenzó a trazar una investigación secreta. Mientras los preparativos para la batalla continuaban, Ragnar sabía que debía ir más allá, descubrir la verdad sobre Bjorn antes de que fuera demasiado tarde. Si Bjorn realmente estaba traicionando a Jorvik, la ciudad corría un gran peligro. Ragnar y sus hombres, bajo el amparo de la noche, se infiltraron en las áreas donde Bjorn pasaba más tiempo, en busca de cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Las calles estaban vacías, y el silencio que envolvía a Jorvik parecía presagiar algo terrible. Ragnar no sabía qué encontraría, pero sabía que el riesgo valía la pena. Finalmente, en un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, encontraron lo que buscaban. En una simple mesa de madera, había un mapa detallado de las defensas de Jorvik, con marcas que indicaban puntos débiles, áreas donde los sajones podrían atacar con más facilidad. Pero lo más revelador fue una carta, casi imperceptible entre los documentos. La carta, escrita de puño y letra de Bjorn, era un acuerdo con los sajones. Estaba negociando la entrega de Jorvik a cambio de poder, una alianza que pondría la ciudad en manos de los invasores. La ira de Ragnar creció como una llama furiosa. La traición estaba allí, escrita en palabras claras, y el hombre en quien más confiaba intentaba destruir todo lo que había jurado proteger. Con la carta en mano, Ragnar y sus guerreros regresaron al salón del consejo. El clima en la ciudad era tenso, la batalla contra los sajones se acercaba, pero ahora Ragnar sabía que debía tomar una decisión. El peso del liderazgo nunca había sido tan grande. Ragnar, con el mapa y la carta en mano, se dirigió directamente a la sala de Bjorn, el hombre que había sido su amigo y mentor,
pero que ahora representaba una amenaza mortal. Leif y Freydis lo acompañaban, ambos con miradas sombrías, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría todo. Cuando Ragnar entró en la sala de Bjorn, el comandante estaba de pie, como si ya supiera que algo estaba a punto de suceder. Su mirada no vaciló al ver la carta en la mano de Ragnar. Ya sabía que esto sucedería, dijo Bjorn, con una calma inquietante. Eres como tu padre, Ragnar, siempre creyendo que lo correcto es el único camino. Pero el mundo ya no es así. El poder no se conquista con honor y glorias. El poder se toma. Yo lo he tomado. Las palabras de Bjorn cortaron como una hoja afilada, pero Ragnar no vaciló. Jorvik no será tuya, dijo con voz firme. Traicionaste todo lo que representamos, y tu ambición nos destruirá. La lucha entre Ragnar y Bjorn fue inevitable. Las espadas chocaron con un sonido metálico, y el duelo entre los dos hombres fue feroz, cada uno luchando por sus propias convicciones. Ragnar, con su fuerza bruta y experiencia, finalmente superó a Bjorn, hundiendo la hoja del hacha en el pecho del comandante traidor. No lo lograste, Bjorn, murmuró Ragnar, mirando el cuerpo caído de su antiguo amigo. Pero Jorvik resistirá. Con la muerte de Bjorn, el futuro de Jorvik estaba, una vez más, en sus manos. Pero la victoria tenía un sabor amargo, pues sabía que aún quedaba una batalla mayor por librar, la lucha contra los sajones, quienes ahora conocían su debilidad interna. Capítulo 3. El asedio de sangre y hierro. La victoria sobre Bjorn fue amarga, pero necesaria. Ragnar sabía que, aunque la traición había sido eliminada, la verdadera batalla aún estaba por llegar. Con la ciudad de Jorvik en alerta, sus enemigos, los sajones, se preparaban para el ataque final. Sabían de la muerte de Bjorn, y probablemente, de toda la agitación interna que había sufrido la ciudad. Pero Ragnar también sabía que los sajones no eran más que un mal necesario, algo que Jorvik siempre enfrentaría, como el viento cortante del norte. La ciudad ardía en preparativos. Ragnar reunía a sus hombres, organizaba sus defensas y estudiaba cada punto débil de las murallas de Jorvik, ahora más vulnerables que nunca. Leif estaba a su lado, siempre con planes estratégicos para repeler a los invasores, mientras Freydis entrenaba incansablemente a sus guerreros, preparándolos para la batalla que se avecinaba. Sabían que las posibilidades eran escasas, pero no había otra opción. Jorvik debía resistir, y ellos serían la última línea de defensa. Freydis se acercó a Ragnar mientras él estudiaba el mapa de las defensas. La ciudad está preparada para resistir, dijo ella, con voz grave. Pero tu mente está fragmentada, Ragnar. El peso de tu liderazgo y la pérdida de Erik, eso podría afectarte en la batalla. Ragnar la miró, con el dolor y el sufrimiento visibles en sus ojos. Sé lo que está en juego, Freydis. Pero la muerte de Erik, la traición de Bjorn, todo eso me ha hecho más fuerte. No puedo fallar ahora. No por él. No por Jorvik. Freydis dudó, luego puso su mano en el hombro de Ragnar. Recuerda, no estás solo. Todos nosotros estamos contigo. Esas palabras resonaron en la mente de Ragnar mientras observaba cómo la ciudad se preparaba para lo peor. Sabía que ya no había tiempo para dudar. La batalla estaba a punto de comenzar. La madrugada estuvo marcada por un silencio tenso. Las murallas de Jorvik estaban reforzadas, las puertas principales cerradas y los guerreros apostados en posiciones estratégicas. La ciudad estaba lista, pero el miedo se respiraba en el aire. El asedio sajón era inminente, y nadie sabía cuánto tiempo resistirían las murallas. Ragnar, en su puesto de mando, observaba el horizonte. Sabía que los sajones se acercaban. El humo que se elevaba en el horizonte indicaba el avance de sus ejércitos, que se preparaban para sitiar Jorvik y someter la ciudad. Ragnar se volvió y miró a sus hombres, a aquellos que lucharían a su lado, aquellos que ya habían jurado lealtad. No permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro, dijo con voz fuerte y clara, que resonó en las paredes del salón. Jorvik vive porque nosotros la mantenemos viva. Y por eso, lucharemos hasta el último hombre, hasta el último suspiro. Leif y Freydis estaban a su lado, sus miradas firmes y decididas. Sabían que lo que Ragnar decía era la verdad. Esa sería la última defensa de la ciudad. Si fallaban, Jorvik caería. Las horas siguientes estuvieron marcadas por intensos preparativos. El ejército sajón se acercaba y, pronto,
los primeros signos del asedio comenzaron a aparecer. El sonido de los tambores retumbó fuera de las murallas, y el suelo temblaba con la llegada del enemigo. Las centinelas empezaron a gritar, avisando de la aproximación de los invasores. Ragnar dio la orden. Prepárense para la batalla. El muro debe resistir, y la ciudad debe mantenerse firme. El choque entre los dos ejércitos fue violento. Los sajones atacaron con ferocidad. Sus catapultas lanzaban piedras y flechas pesadas contra las murallas de Jorvik. Pero los guerreros vikingos, liderados por Ragnar, resistieron. Con hachas y espadas, repelieron a los invasores, mantuvieron las puertas cerradas e impidieron el avance de las tropas enemigas. Sin embargo, la fuerza de los sajones era inmensa. Las horas de combate se convirtieron en una prueba de resistencia, donde cada rincón de la ciudad parecía ser blanco de un ataque implacable. Ragnar, con la espada en mano, luchaba con una furia descontrolada, como si cada golpe fuera un intento de vengar la muerte de Erik y la traición de Bjorn. Leif, el estratega, permanecía todo el tiempo al lado de Ragnar, guiando los contraataques y ayudando a defender las brechas que comenzaban a abrirse en las murallas. Freydis, con su fuerza feroz, derribaba enemigos con precisión, cada golpe una promesa de venganza contra los sajones. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los sajones, al percatarse de las dificultades, comenzaron a organizar un asedio aún más intenso. Ragnar sabía que no podrían resistir mucho más tiempo. Debía actuar rápido o Jorvik caería. El amanecer trajo consigo la sensación de que lo peor estaba por llegar. Ragnar miró a sus hombres, ahora exhaustos y heridos, pero aún con la llama de la resistencia en sus ojos. Sabía que la ciudad no resistiría a otro ataque directo. El cerco se cerraba, y los sajones estaban más decididos que nunca. El líder enemigo, un hombre llamado Alaric, sabía que la única manera de garantizar la victoria era aplastar el corazón de Jorvik. Ragnar reunió a sus principales comandantes, incluyendo a Leif y Freydis. La ciudad no soportará otro ataque directo. Necesitamos luchar contra la fuerza del enemigo desde dentro, si queremos tener una oportunidad de sobrevivir. Leif asintió. Tengo un plan, pero será arriesgado. Necesitamos atacar los puntos débiles de las líneas enemigas y cortar su suministro de refuerzos. Freydis, con una mirada determinada, dijo, yo y los mejores guerreros atacaremos por un flanco. Si logramos debilitar su línea, podremos ganar tiempo. Ragnar, con el peso de todo lo que estaba en juego, aceptó. Hagan lo que sea necesario. Jorvik debe vivir. Con la estrategia en mente, Ragnar y sus comandantes salieron una vez más al campo de batalla. El asedio sajón estaba en su punto máximo, pero con coraje y sangre, los vikingos lucharon para repeler la amenaza. El sonido del hierro chocando contra el hierro, los gritos de guerra y el peso del sacrificio se sentían en cada segundo de la batalla. Mientras la lucha se intensificaba, Ragnar se encontró cara a cara con el líder sajón, Alaric. Sabía que esa era la última oportunidad de salvar la ciudad. Y, con un golpe mortal, Ragnar derrotó a Alaric, rompiendo las líneas enemigas. La batalla estaba ganada, pero el precio fue alto. Capítulo final: el renacimiento de Jorvik. La batalla había terminado, pero la victoria no trajo la alegría esperada. Jorvik estaba devastada. La sangre de sus guerreros cubría el suelo y las murallas, las casas habían sido destruidas, y los ecos de dolor y pérdida se encontraban en cada rincón. Ragnar, exhausto y cubierto de heridas, miró la ciudad con una mezcla de alivio y tristeza. La batalla había sido ganada, pero el costo fue inmenso. Sabía que la ciudad jamás sería la misma. Los sajones estaban en retirada, pero la victoria no significaba paz. Ragnar miró los cuerpos caídos, tanto de los invasores como de sus propios hombres, y el dolor parecía insoportable. Erik, susurró, con el recuerdo de su hermano inundando sus pensamientos. Deberías estar aquí para ver todo esto. Deberías estar aquí. Leif, que se acercaba a Ragnar con semblante sombrío, puso la mano sobre el hombro de su amigo. Hiciste lo que debías, Ragnar. Jorvik sigue viva. Erik estaría orgulloso de ti. Freydis, también marcada por la lucha, se acercó. Su rostro estaba manchado de sangre y tierra, pero sus ojos mostraban una mezcla de respeto y compasión hacia Ragnar. No estás solo, Ragnar. Jorvik sobrevive gracias a ti, gracias a tu fuerza. Ragnar, aunque agradecido por tener a sus amigos a su lado,
Sentía el peso de la pérdida aún más sobre sus hombros. La ciudad seguía en pie, pero ¿cómo seguiría adelante después de todo lo que había sucedido? No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía descansar. Ahora, más que nunca, debía proteger lo que quedaba de Jorvik y asegurar que el legado de su hermano Erik y el de su padre Hakon siguiera vivo. En los días siguientes a la batalla, Jorvik comenzó a levantarse lentamente. Los heridos eran atendidos, las construcciones destruidas se reconstruían, y el pueblo, aunque cansado y desgastado, se reunía alrededor de sus fuegos, manteniendo viva la llama de la esperanza. Pero para Ragnar, la carga nunca había sido tan pesada. Estaba rodeado de consejeros y líderes locales, discutiendo las medidas necesarias para garantizar la supervivencia a largo plazo de la ciudad. Jorvik aún enfrentaba la amenaza constante de invasores y clanes rivales, y su autoridad debía consolidarse. Sin embargo, mientras pasaba sus días intentando reconstruir la ciudad, su mente estaba distante. Ragnar sentía que, a pesar de su victoria, algo dentro de él se estaba quebrando. La responsabilidad de liderar su ciudad pesaba como una montaña sobre sus hombros. Echaba de menos a su hermano, la confianza que Erik inspiraba en todos a su alrededor. Pero ahora, como líder, Ragnar debía cargar con todo el peso de Jorvik solo. Una noche silenciosa, después de otro largo día de discusiones sobre el futuro de la ciudad, Ragnar se retiró al salón vacío. Miró los viejos tapices de su familia, los trofeos de guerra que su padre y su hermano habían conquistado, y la soledad lo envolvió. Se sentó en un banco, dejando que los pensamientos lo consumieran. El vacío de Erik, la traición de Bjorn, la guerra contra los sajones, todo se acumulaba dentro de él, dejándolo sin fuerzas para continuar. Fue allí, en medio de la oscuridad, que Ragnar tuvo la sensación de haberse perdido. Ya no era el guerrero que seguía órdenes, ni el hermano que se escondía en las sombras del legado de Erik. Ahora, era el líder, el hombre que moldearía el futuro de Jorvik. Pero ya no sabía quién era. El hombre que había entrado en la batalla con una misión clara ya no existía. El peso de la responsabilidad, el dolor de la pérdida y la desconfianza en sí mismo lo habían consumido. Pero en medio de la oscuridad, una voz suave lo llamó de vuelta a la realidad. Era Leif, que se había acercado silenciosamente. Ragnar, Jorvik te necesita. No solo como líder, sino como el hombre que eres. No necesitamos un fantasma del pasado. Necesitamos un futuro. Y ese futuro depende de ti. Esas palabras cortaron el silencio de la noche como una hoja afilada. Ragnar miró a Leif, sintiendo que una llama de determinación comenzaba a encenderse de nuevo dentro de él. Tienes razón, dijo Ragnar, con una leve sonrisa amarga. Jorvik vive, y tengo la responsabilidad de asegurar que siga viva. Leif asintió, comprendiendo el peso del momento. No eres tu hermano, Ragnar, pero eres la mejor oportunidad que Jorvik tiene ahora. No lo olvides. Los días siguientes fueron de reconstrucción, pero también de reflexión. Ragnar comenzó a darse cuenta de que, a pesar de las pérdidas y las traiciones, aún tenía un propósito. No podría ser Erik, pero podría ser el mejor líder que Jorvik necesitaba. Empezó a aprender a gobernar, a tomar decisiones difíciles y a aceptar que, como líder, no podría agradar a todos. Pero también entendió que la fuerza de Jorvik no estaba solo en las espadas y los escudos, sino en la unión de su gente. Las tensiones externas disminuyeron, los sajones se retiraron por un tiempo, y las facciones rivales dentro de la ciudad comenzaron a reconocer la fuerza y el liderazgo de Ragnar. Había sobrevivido a la mayor prueba de su vida, y Jorvik también. Pero sabía que el camino por delante sería largo. El mundo estaba cambiando, y las amenazas se renovaban cada año. Pero, de alguna manera, Ragnar sentía que, aunque el peso de la pérdida nunca se disiparía, comenzaba a aceptar su papel. Sería el escudo de Jorvik, el último defensor de la ciudad, hasta su último suspiro. Y con esa determinación, Ragnar Hakonsson miró al horizonte, sabiendo que la ciudad de Jorvik, su pueblo y su legado no serían olvidados. La historia de su lucha, de su dolor y de su victoria, se convertiría en una leyenda que pasaría de generación en generación. Epílogo, el legado del último escudo. Y esta es la historia de Ragnar Hakonsson, el último escudo de Jorvik. No fue el líder que eligió ser, sino aquel que el destino le impuso. El hombre que vivió a la sombra de su hermano, pero que, frente a la tragedia y la traición, encontró su verdadera fuerza.
Ragnar no fue forjado en palabras y promesas, sino en batallas y sacrificios, en el peso de una corona que jamás deseó, pero que aceptó con valentía. Jorvik sobrevivió, no porque sus muros fueran impenetrables, ni porque sus guerreros fueran invencibles, sino porque el espíritu de su pueblo jamás se quebró. Y fue a través de la fuerza, del dolor y de la lealtad que Ragnar Akonson, con su espada y su corazón, hizo renacer la ciudad. Su historia se convertiría en leyenda, no solo entre los vikingos, sino entre todos aquellos que creen que, incluso en las horas más oscuras, es posible encontrar la luz para seguir adelante. Y así, mientras el viento del norte continuaba soplando, la historia de Jorvik y de su último gran líder resonaría a lo largo de las generaciones, como un recordatorio de que el legado de un hombre no se define solo por las victorias que conquista, sino por las decisiones que toma frente a la pérdida, la traición y el dolor. La historia de Ragnar Akonson no es solo sobre un guerrero. Es sobre la lucha constante por el honor, por la supervivencia y por aquello que es más valioso, el amor incondicional por su pueblo. Y así termina la saga del último escudo de Jorvik, pero su nombre, su honor y su valentía vivirán para siempre en las canciones, en las memorias y en el corazón de todos aquellos que alguna vez llamaron hogar a Jorvik. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.